también hay que hablar de materia de salud. ¿Qué pasa con las enfermedades que se repiten en el invierno, enfermedades respiratorias? Pero con respecto también al coronavirus, al COVID, ¿nos hemos olvidado? ¿Qué está pasando? Bueno, toda esta información va a tener respuesta porque tenemos al máximo responsable de salud en Villa María. Voy a conversar con él, ¿sí? Está con nosotros el doctor Pedro Treco. No se levante, por favor, Pedro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí, por favor. Eso de máxima, la verdad que yo no me siento la máxima autoridad, me siento un médico más que siempre trata de aportar lo mejor que puede. Está, ¿no? Bien, pero, y un gran equipo. Pero en ese contexto es eso. Si vamos a hablar municipalmente, la referencia es usted. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, lo veo que inclusive le agradezco que se haya venido, como siempre, muy cumplidor con el tema del horario, con lo que diríamos ropa de fajina. Después, depende de la denominación que se tome en función de está con ropa de trabajo, sí. Sí, hoy tenía un día largo y si pasaba por el departamento, me bañaba y me ponía el traje para venir, probablemente me quedara dormido. Entonces opté directamente por dejar el auto y venirme caminando para despabilarme un poco y poder charlar. Perfecto. Doctor, ¿cómo estamos atravesando este comienzo de invierno con enfermedades respiratorias? Con muchas enfermedades respiratorias, como pasa habitualmente, con muchos resfríos, muchas gripes, con mucho COVID, entremezclado ahora, ya no tiene la primacía que tenía el COVID, pero sigue habiendo. Como siempre dijimos, es una enfermedad de no vacunados, así que todos cursan como un resfrío leve, a lo sumo una gripe fuerte, pero la mayoría de los pacientes que tienen 3 o más vacunas no tienen ningún tipo de problema. Y sí, lo que estamos viendo y derivando mucho son chiquitos con bronquiolitis, que la bronquiolitis también es un problema porque es una enfermedad viral que afecta a los bronquios y termina afectando todo el pulmón, que no tiene tratamiento específico, por eso es muy importante la prevención. Evitar que los niños pasen frío, detenerlos en lugares donde hay mucha gente, las reuniones en conglomerado, tener ese cuidado y tener a nuestros niños vacunados, ¿no? La vacuna contra la gripe para los niños, tener actualizada la vacuna del COVID, la vacuna del neumococo. Es importante porque independientemente que cada vacuna tiene un efecto específico, ponen en movimiento toda la síntesis nueva de proteínas y ponen en movimiento nuestra inmunidad y nos hacen más fuertes para enfrentar estas enfermedades que por lo general cursan de manera habitual y sin complicaciones, pero que la alta prevalencia que tenemos empieza por momentos a descargar en que los centros asistenciales, en este caso fundamentalmente el hospital, y algunas clínicas que tienen internación pediátrica, y empiezan a ver sobrecargado el trabajo, ¿no? Ahora, doctor, volviendo al coronavirus, me parece que hemos perdido, no ustedes, pero el ciudadano común, estamos perdiendo el hilo con respecto... Si a mí me preguntan, la última vez que me coloqué, creo que fue la tercera o cuarta dosis, no tengo el recuerdo exacto. O sea, estamos perdiendo el hilo. Sí sé que el año pasado me vacuné contra la gripe y la repitencia de esa vacuna de este año, hablando de la gripe de influenza A. Pero con el coronavirus uno está perdiendo el hilo. ¿Hará falta cargarlo también y tener en cuenta que año a año tenemos que vacunarnos? Sí, los grupos de riesgo, que son todos los mayores de 50 años, o aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, alguna enfermedad que le afecte la inmunidad, alguna enfermedad oncológica, alguna enfermedad renal crónica, tienen que vacunarse cada 6 meses. Cada 6. Y los grupos no de riesgo, es decir, los menores de 50 años que no tienen ninguna enfermedad crónica, una vez por año hay que vacunarse. Lo que pasa es que nos hemos olvidado porque en nuestro país hemos tenido una gran campaña de vacunación, lo cual se condice con la experiencia y la política de Estado que se ha desarrollado desde el año 83 en adelante con el Programa Nacional de Inmunizaciones. Eso nosotros sabíamos que si aparecía la vacuna era una gran esperanza y estábamos convencidos que nos sacaba de la pandemia y efectivamente las vacunas, inicialmente lo que nos ayudó a sobrellevar la pandemia fue la gran colaboración de la población que se sometió a una cuarentena severa y respetó los aislamientos en su gran mayoría. Y lo segundo fue la venida de las vacunas que produjo un impacto significativo, primero en la mortalidad y después con las nuevas vacunas, la vacuna bivalente, en la transmisión. La transmisión nosotros notamos que ha disminuido, pero que existe. Por eso es importante que cuando uno tenga un resfrío, nosotros de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la asistencia pública hay un centro de testeo, sin ninguna orden, sin nada. Estoy resfriado, tengo dudas, me testeo y evito contagiar a algún adulto mayor que no se haya tenido puesto la última vacuna, aunque acá los adultos mayores son los que religiosamente más cumplidores. Lo están haciendo bien. Porque desde la Organización Mundial de la Salud dicen
A ver, en lo empírico todavía falta, porque en realidad esto es relativamente nuevo y la duración que va a haber desde que nos colocamos la vacuna hasta que pierde todo efecto, no lo sabemos. Algunos hacen referencia a que puede ir en el lapso de 6 meses a 1 año, 2 años, pero empíricamente hay que esperar. Así que lo que usted dice, lo ideal es grupo de riesgo cada 6 meses, colocate la vacuna, ustedes tienen la disponibilidad, y el resto, para cuidar a terceros también, cada 1 año nos tengamos en cuenta. Por ahí vamos y ponemos los 2 brazos, vamos por la de la gripe y por la del COVID. ¿Sí? Sí, es lo ideal. Mucha gente dice que no, me vacunó y me mató. En realidad, en la ciudad de Villa María se deben haber puesto en los últimos 3 años unas 500.000 vacunas. Es una cifra impresionante. Sí. En general, ¿no? Sí. Y las vacunas, la complicación es 1 por millón de habitantes por año. En la Argentina, las complicaciones agudas, ¿no? Somos 45 millones de habitantes, hay 45 complicaciones que ya están estadísticamente demostradas que ocurren por año en forma aguda, y por eso los vacunatorios tienen que ser centros habilitados. Si vos vas a un vacunatorio habilitado, tenés la certeza que tienen todo para recuperarte de un shock anafiláctico, que es la causa más frecuente de complicación, y es el 1 por millón de habitantes, por millón de vacunas que pones. Sí. Nosotros tenemos un seguimiento y no hemos tenido una sola complicación en estas 500.000, gracias a Dios, aguda, y tampoco hemos tenido complicaciones crónicas o reportes de complicaciones crónicas, ni nosotros, ni el Ministerio de Salud de Provincia, ni Nación, al cual estamos consultando. Porque mucha gente, como la pandemia ya pasó, dice, esto me lo produjo la vacuna, aquello otro la vacuna, y en realidad el virus mata, las vacunas salvan. Cuando nos pusimos las primeras vacunas, los primeros que nos vacunamos, teníamos la certeza de que las vacunas eran seguras. Lo que no había certeza es que iban a ser tan efectivas como fueron. Y gracias a Dios fueron efectivas también, aparte de seguras, y por eso hoy estamos viviendo en la normalidad de nuevo. Bien, yo busco la imagen del jefe de piso, le pregunto, Mariano, ¿estamos para una pregunta más? ¿Estamos bien con el tiempo? Vamos por una consulta más que tiene que ver, y se desprende también de esto, pero esto tiene que ver con los adultos mayores. El tema de los casos de neumonía. Sabemos que en Villa María se vacuna con la primera y segunda dosis de neumonía. Sé que no lo estoy nombrando, no es primera y segunda dosis, usted me va a decir lo correcto. Neumovac 13 y Pneumo 23. Exactamente. Con un año de diferencias. Vacunas muy caras en el mercado y que se colocan de manera gratuita, de forma gratuita en la Argentina. La pregunta es, ¿hay disponibilidad? ¿La gente se coloca la vacuna? Sí, hay disponibilidad y, como siempre digo, el adulto mayor, bárbaro. Después de los 65 años uno se presenta y es una vez en la vida. Se vacuna primero con la Neumovac 13 y la Pneumo 23 al año, y no se vacuna nunca más, y eso le cubre con el 99% de las neumonías. Es lo que dice el número, 23 cepas distintas es la cobertura que le da. Exactamente. Y 13 cepas distintas. Y aparte. Pero aparte, lo interesante es eso, que ponen en movimiento todas las proteínas de la inmunidad y preparan el sistema inmune para otras enfermedades también. Porque el índice de mortandad en algún momento por neumonía en adultos mayores era muy alto. Era muy alto, y la vacunación, mire, a ver, estamos viviendo una nueva generación de vacunas. Las vacunas antes se enfocaban en los niños, hoy se enfoca en toda la familia, por un lado. Y por otro lado, lo que es importante decir, que ya tenemos vacunas que previenen otras enfermedades. Por ejemplo, si uno se vacuna contra el HPV, se especula que en Argentina en 20 años, con la vacunación de HPV que se hace, va a desaparecer el cáncer de cuello uterino. Claro. Vacunándose contra la hepatitis B, desaparece el hepatocarcinoma. Entonces, es muy importante que la gente entienda que hoy el paradigma pasa por vacunas en el mundo. Probablemente en los próximos años salgan vacunas para la hipertensión, para la diabetes, que son enfermedades no transmisibles y crónicas. Entonces, uno tiene que, someterse a lo que el paradigma está diciendo en ese momento hasta que salga algo más novedoso, ¿no? La vacuna contra el HPV, el único lugar en Latinoamérica donde se vacuna de manera gratuita es la Argentina. Digo, porque vivimos en una situación económica muy complicada, pero hay que decir que en materia de salud las vacunas son caras, pero son gratuitas en la Argentina. Doctor, como siempre, un gusto, me quedo corto con el tiempo. Muy interesante, seguramente también para el televidente, escucharlo usted. Un gusto que haya venido. El gusto es mío.